Hola, carnales. Imagínense esto, en las llanuras ardientes de Kansas, allá por 1870, una chava de apenas 22 años cuelga como un animal acorralado, con el sol del mediodía quemándole la piel hasta que parece que va a reventar. Sus muñecas y tobillos abiertos de par en par por mecates ásperos, el vestido hecho jirones, la cara rayada de polvo, sudor y vergüenza. No le quedan fuerzas ni para gritar, solo un susurro seco se escapa de sus labios partidos. Es Rose Mallor, castigada por robarle al Sheriff Thompson. Pero de pronto, un ranchero desconocido aparece en el horizonte, y lo que pasa después, va a cambiar todo. ¿Quieren saber cómo una decisión en un segundo puede torcer el destino de dos almas perdidas? Quédate pegado, porque esta historia de traición, rescate y giros inesperados te va a dejar con el corazón en la mano. Si te late esta historia de suspenso en el viejo oeste, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Comparte en los comentarios qué harías tú en el lugar de este ranchero. Vamos a platicar. Rose Mele apenas tenía 22 años, pero en esas llanuras infinitas de Kansas, la vida ya le había dado más golpes que a un yunque en la herrería. Nacida en un ranchito olvidado cerca de Wichita, huérfana desde chiquita, Rose creció con el polvo en las botas y el hambre como compañera fiel. Su papá, un vaquero que soñaba con oro en California, se fue un día y nunca volvió. Su mamá, desgastada por la soledad y el trabajo, se rindió al cólera cuando Rose ni siquiera llegaba a los 10. Desde entonces, la chava se las arregló sola, trabajando en cantinas, lavando ropa ajena, robando lo que podía para no morirse de hambre. Pero esa vez, se pasó de la raya. El Sheriff Thompson, un vato duro como el cuero viejo, guardaba en su oficina una caja fuerte llena de billetes que venían de impuestos y sobornos. Rose, desesperada por pagar deudas que la ahogaban, entró una noche sigilosa, abrió esa caja con una ganzúa que le había enseñado un viejo ladrón de paso, y se llevó un puñado de dólares. Pensó que nadie la vería, que podría huir al este, empezar de nuevo. Pero el sheriff la atrapó al amanecer, con el dinero aún tibio en su bolsillo. El castigo no fue una celda fría, no. Thompson quería dar un ejemplo. En Dutch Creek, un pueblo polvoriento donde la ley era lo que él decía, la ataron a un armazón de madera en forma de X, en medio de la pradera. Las sogas ásperas le cortaban la piel, sus pies apenas rozaban el suelo, y el sol, ¡ay!, ese sol del mediodía era un verdugo sin piedad. Quemaba como fuego lento, haciendo que su piel se enrojeciera, que las ampollas brotaran como lágrimas calientes. El vestido, que alguna vez fue bonito, ahora colgaba en harapos, rasgado por el viento y las manos brutas de los ayudantes del sheriff. Su cara, antes linda con esos ojos verdes que prometían sueños, ahora estaba cubierta de polvo, sudor que se mezclaba con lágrimas secas y una vergüenza que le apretaba el pecho más que las sogas. Rose ya no gritaba, las horas bajo ese calor la habían dejado sin voz, solo un ronquido seco salía de su garganta cada vez que intentaba respirar. Pensaba en su mamá, en cómo le decía: mija, la vida es dura, pero tú eres más fuerte. Pero ahí, colgando como un espantapájaros humano, se sentía rota, lista para quebrarse. La brisa pasaba entre el zacate alto, pero no traía alivio, solo más polvo que se pegaba a sus heridas. El armazón crujía con cada ráfaga, como si se burlara de su sufrimiento. Rose sabía que esto no era solo por el robo. Thompson la odiaba porque una vez, en la cantina, lo había rechazado delante de todos. «Eres una ratera, una cualquiera», le escupió mientras la ataban. Y ahora, el pueblo entero la vería como advertencia: no desafíes al sheriff, o terminarás como ella. Cada segundo se estiraba como una eternidad, el sol le quemaba los hombros, los brazos extendidos dolían como si los clavos invisibles se hundieran más profundo. ¿Cuánto más aguantaría? 5 minutos, 10, tal vez menos. Sus ojos se cerraban, el mundo se volvía borroso, y en su mente, flashes de una vida que nunca tuvo, un hogar, un amor, algo más que supervivencia. De pronto, en ese silencio abrasador, se escucharon cascos. Lentos, firmes, como el latido de un corazón que no sabe del horror que viene. Venían de atrás de los cerros bajos, con el ritmo flojo de un hombre que cabalga sin prisa.
Jim Black, un ranchero de unos 40 y tantos, apareció en el horizonte tembloroso por el calor. Jim era de esos vatos que la vida había curtido como cuero al sol, cara arrugada por el viento, ojos tranquilos pero profundos, de esos que han visto tormentas en la tierra y en el alma de la gente. Vivía solo en un ranchito a unas millas, criando ganado, evitando el pueblo porque odiaba la hipocresía de tipos como Thompson. Había perdido a su esposa años atrás en un asalto de bandidos, y desde entonces cargaba una culpa que lo hacía callado, observador. Ese día, iba camino a Dutch Creek por provisiones, sin idea de que el destino lo pondría frente a una encrucijada. Frenó el caballo al ver la figura colgando bajo el sol implacable. Primero, el shock le cruzó los ojos como un relámpago. ¿Qué demonios era eso? Luego, la rabia, una furia sorda contra quienquiera que hubiera hecho algo tan cruel. Y después, algo más profundo, una lástima que le apretó el pecho, recordándole a su propia mujer, indefensa en su último momento. Se acercó despacio, el caballo resoplando nervioso. Rose levantó la cabeza con el poco fuerza que le quedaba, sus ojos vidriosos enfocando la silueta. Pensó que era uno de los hombres del sheriff, venido a rematarla. No, no lo hagas, por favor, susurró, la voz temblando como si ya estuviera medio muerta. Jim se quedó tieso, no por las palabras, sino por cómo las dijo, con una resignación que dolía, como si la misericordia fuera un cuento para niños. Bajó del caballo, se acercó más. Alargó la mano hacia las sogas, y Rose se encogió, esperando el golpe. Pero él no paró, revisó cada nudo, cada moretón morado en su piel pálida, cada herida abierta que sangraba gotas rojas al polvo. En ese momento, Jim Black supo con claridad absoluta, lo que fuera que esta chava hubiera hecho, nada justificaba esto. Era barbarie, no justicia. Apretó el mango del cuchillo que llevaba en el cinto, la hoja brillando una sola vez bajo el sol. Las llanuras estaban en silencio total, como si el mundo contuviera el aliento. El sol quemaba más fuerte, pero Jim no vaciló. Cortó la soga de un tajo seco. Rose cayó como un costal de maíz, el cuerpo flojo golpeando el suelo. Pero Jim la atrapó a medio camino, su peso pegándole en el pecho como un impacto que le sacó el aire. Ella dio un grito ahogado, el aire entrando a sus pulmones como lumbre viva. Las piernas no la sostenían ni un poquito, si él hubiera llegado 5 minutos después, quizás ya estaría muerta, asfixiada por el calor y el dolor. Jim la sostuvo, sintiendo cómo temblaba contra él. Le pasó un brazo por la espalda, otro por debajo de las rodillas, y la cargó como cargaría a un becerro herido. Pesaba poquito, demasiado poquito para una chava de su edad, como si el hambre y el sufrimiento la hubieran vaciado por dentro. La llevó lejos de ese maldito armazón, a la sombra de un mezquite flaco que ofrecía un respiro mínimo. La sentó con cuidado en el suelo, sacó su cantimplora y le dio agua a sorbitos lentos, mojando sus labios partidos para que no se ahogara. Esperó paciente a que sus ojos volvieran a enfocar, a que el color regresara un poco a su cara. De cerca, no parecía un monstruo, solo una morrita asustada con la quijada dura y unos ojos que se negaban a cerrarse del todo, como si temiera que el mundo desapareciera si parpadeaba. Rose lo miró, confundida, y de pronto las palabras salieron solas. Yo le robé al Sheriff Thompson. Entré a su oficina, abrí la caja fuerte, me llevé su lana. Jim no dijo nada un rato largo. La confesión le cayó en el estómago como una piedra fría. O sea, que si era ladrona, en eso el sheriff no había mentido. Pero mirándola ahí, frágil como un pajarito herido, se dio cuenta de que la historia no era tan simple. ¿Por qué?, preguntó al fin, su voz ronca por el polvo. Rose tragó saliva, el agua aún fresca en su garganta. Porque estaba harta de pasar hambre, de que me trataran como basura. Pensé que con esa lana podría irme, empezar de cero. Gina sintió despacio, pensando en su propia vida, en cómo él también había robado una vez, en su juventud, para salvar a su familia de la ruina. No era tan diferente. La subió con cuidado a la silla del caballo, luego montó atrás para que no se cayera. La cabeza de ella descansó en su hombro, exhausta. El caballo arrancó despacio, siguiendo el camino hacia el río Arkansas, el agua brillando a un lado como una promesa de frescura.
Jin sentía cada temblor que le recorría el cuerpo a Rose, cada suspiro entrecortado. Tú sabes que tenía todo el derecho de meterte a la cárcel, dijo bajito, rompiendo el silencio. Cárcel, respondió ella con la voz ronca, un eco amargo. No, una soga en medio del llano. Eso lo calló un buen rato, la rabia contra Thompson bullendo de nuevo en su pecho. Mientras cabalgaban, el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de naranja y rojo, como sangre derramada. Rose se sentía viva de nuevo, pero el miedo no se iba, ¿y si el sheriff los perseguía? ¿Y si este hombre la entregaba después? Jin, por su parte, pensaba en las consecuencias. Salvarla significaba declararle la guerra a Thompson, un hombre con poder, con pistoleros a sueldo. Pero en ese momento, con el viento fresco en la cara y el río murmurando a su lado, se sintió en paz por primera vez en años. No sabía que esto era solo el principio, que giros más oscuros esperaban. Llegaron al ranchito de Jin al atardecer. Era una casita modesta de adobe y madera, con un corral para el ganado y un pozo de agua fresca. La bajó del caballo con gentileza, la ayudó a caminar hasta adentro. Rose cojeaba, las heridas en las muñecas sangrando de nuevo. Él la sentó en una silla junto a la mesa, prendió una lámpara de queroseno que iluminó la habitación con una luz cálida. Quédate quieta, dijo, y fue por ungüento y vendas. Le limpió las heridas con agua tibia, aplicando el bálsamo con manos callosas pero suaves. Rose guincheó de dolor, pero no se quejó, era el primer acto de bondad que recibía en meses. Mientras la curaba, platicaron. Rose le contó de su niñez, de cómo el oeste la había endurecido. Jin compartió lo de su esposa, Sarah, cómo los bandidos la mataron en un asalto al rancho, y cómo él había casado a uno de ellos, pero los otros escaparon. Desde entonces, vivo solo, evitando problemas, dijo. Pero ahora, aquí estaba, metido en uno grande. Rose lo miró a los ojos, ¿por qué me salvaste? Podrías haber seguido de largo. Jin se encogió de hombros. Porque vi en ti lo que vi en Sarah, alguien que no merecía morir así. Y porque odio a Thompson, es un tirano disfrazado de ley. Esa noche, Rose durmió en la cama de Jin, mientras él se acomodaba en el piso con una manta. El sueño no vino fácil para ninguno. Rose soñaba con sogas y sol, despertando sudada. Jin velaba, pensando en el mañana. Al amanecer, oyeron cascos de nuevo. Esta vez, no era uno, eran varios. Thompson y sus hombres venían por ella. Jin sacó su rifle, se paró en la puerta. Quédate adentro, le dijo a Rose, quien temblaba pero agarró un cuchillo de la cocina. Los jinetes llegaron, Thompson al frente, un hombre alto con bigote espeso y ojos fríos como el acero. Black, sé que la tienes. Entrégala y no habrá problemas. Jin apuntó el rifle. Ella no va a ningún lado. Lo que le hiciste fue inhumano. Thompson rió, una risa seca. Es una ladrona. Robó mi dinero. Pero Jin no cedió. Prueba que fue ella. Y aun si lo fue, la ley dice juicio, no tortura. Los hombres de Thompson desmontaron, manos en las pistoleras. El aire se cargó de tensión, como antes de una tormenta. Rose salió, cuchillo en mano. No lo mates por mí, le dijo a Thompson. El sheriff la miró con odio. Tú, perra, vas a pagar. Pero en ese momento, un twist, uno de los ayudantes de Thompson, un joven llamado Billy, habló. Jefe, ella no robó sola. Yo la ayudé, porque tú nos robas a todos con tus impuestos falsos. Thompson se volvió, furioso, y disparó a Billy en el pecho. El caos estalló, tiros por todos lados. Jin empujó a Rose adentro, cubriéndola con su cuerpo. Mató a 2 hombres, pero una bala le rozó el brazo. Thompson huyó herido, jurando venganza. Billy, moribundo, confesó todo, el sheriff era corrupto, robaba al pueblo. Rose y Jin lo enterraron esa noche y decidieron huir juntos. Pero el suspenso no terminaba. Mientras cabalgaban hacia el oeste, encontraron una carta en las cosas de Billy, prueba de que Thompson había matado a la esposa de Jin años atrás, ordenando el asalto para quedarse con su tierra.
La rabia de Jin se encendió como pólvora. Voy a casarlo, dijo. Rose, ahora unida a él por más que gratitud, un lazo que crecía en amor, lo convenció de planearlo bien. Se escondieron en un pueblo vecino, reuniendo aliados, vaqueros hartos de Thompson. El clímax vino en una emboscada al atardecer, en las mismas llanuras donde todo empezó. Thompson llegó con refuerzos, pero Jin y sus hombres los esperaban. Tiros, polvo, gritos. Rose, disfrazada de hombre, disparó desde un cerro, hiriendo al sheriff. En el duelo final, Jin enfrentó a Thompson. Por Sarah, por Rose, por todos los que has pisoteado. Thompson rió, eres un tonto, Black. Ella te traicionará como a mí. Pero Rose gritó, no, y distrajo al sheriff, permitiendo que Jin disparara. Thompson cayó muerto, el sol poniéndose como testigo. Con el tirano Gunn, Rose y Jin regresaron al rancho. Ella, redimida, él, en paz. Se casaron bajo un mezquite, empezando una vida nueva. Pero el oeste siempre tiene giros. Años después, un hijo de Thompson buscó venganza, pero esa es otra historia. Por ahora, su amor nació de un corte de cuchillo, probando que en la crueldad puede florecer la esperanza.